¿Me pueden escuchar bien? ¿Alguien se puede desmutar para poder participar aquí? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, don Mario, lo escuchamos bien. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Y aquí vamos a comenzar. A propósito, estuve escuchando un poco las conversaciones de algunos que sería tan hermoso poder ir a la tierra de Israel un día. Y espero que hagan una meta de por lo menos una vez en su vida poder hacer un viaje. Porque yo después de estudiar tanto sobre la geografía y arqueología, tuve la oportunidad y pudimos ir con nuestras 4 hijas cuando eran pequeñas. Fuimos a una fiesta de tabernáculos en España y de ahí entonces pasamos acá por la tierra prometida. Me acuerdo que había un señor de la iglesia que había viajado y nos había dejado su casa y su automóvil. Y era un automóvil pequeño, uno de estos Toyota Celica que habían en ese entonces. Todavía me acuerdo cómo teníamos a las 4 niñas todas amontonadas atrás, pero fue un viaje de maravillas. Muchas veces dejaba a mi esposa y las niñas durmiendo y salía como a las 7 de la mañana para hacer mis excursiones mientras que ellas todavía no despertaban, porque yo estaba corriendo contra el tiempo. Había tantos lugares que ver, pero por fin logré ese sueño y de hecho regresamos una segunda vez y fuimos a la zona de Jordania. Íbamos a visitar a Israel de nuevo, pero tuvieron una de esas intifadas, esas protestas, pero la agencia de turismo dijo, bueno, ya que no es seguro ir a Israel, entonces le vamos a hacer como compensación que vayan a Egipto. Entonces pudimos ir a Egipto, ver las pirámides, ver ese mundo del tiempo de José, que todavía hay muchas ruinas que eran desde los tiempos de José. Pero esos fueron sueños que uno va juntando su dinero y un día poder lograrlo. Y espero que esto les abra el apetito para hacerlo algún día. Bueno, ahora estamos en los tiempos del Nuevo Testamento. Todavía estamos hablando de la zona de Israel, pero hay nuevos dueños, hay nuevos gobernantes a cargo. Ya no son los reyes de Israel, sino ahora es Roma la que ocupó toda esta área alrededor del año 68 antes de Cristo por el general Pompeyo, que entró y prácticamente sin ninguna lucha se entregaron los judíos para ser gobernados por los romanos, porque los romanos eran tan poderosos que los judíos sabían que no podían contra ellos. Entonces cedieron su independencia y desde el año 68 para adelante el general Pompeyo fue el primero, después vino Julio César y los demás gobernantes. En los tiempos de Cristo ya estaban los romanos gobernando, el emperador Augusto gobernó hasta el año 14 después de Cristo. Entonces Cristo era solo un adolescente. Si nació por ahí por el año 4 antes de Cristo, añadiendo el año 0,
que se debe, hubiera tenido unos 19 años cuando murió el emperador Augusto César. Y entonces, eventualmente, con el rey Herodes, que le entregó el reino a 3 de sus hijos, uno de ellos se descalificó, y por eso aquí esta zona verde oscura era la zona gobernada directamente por un romano, como Poncio Pilato, pero hubo algunos antes de Poncio Pilato. Pero esta zona de Judea no tenía un gobernante judío a cargo. Aquí pueden ver Palestina en el siglo I bajo el gobierno de Pilatos, Poncio Pilato, gobernador romano. Y entonces de esos 3 hijos, 2 de ellos se portaron bien con los romanos y los romanos dejaron que siguieran gobernando sus diferentes áreas. Y esta sería Herodes Antipas, estaría a cargo de la zona de Galilea, donde Cristo se desarrollaría como un joven, y también la zona de Perea, aquí al oriente del río Jordán. Noten que Samaria también estaba bajo el gobernador romano. Esta es la zona de los samaritanos. Pero no quiero confundir más. Aquí esta es la zona romana. Esta es uno de los hijos de Herodes. Herodes Antipas está a cargo de estas zonas. Y entonces Herodes Filipo está a cargo de esta zona al oriente, incluyendo el monte Hermón, que vimos que es el monte más alto que hay en la zona. Cesarea de Filipo, donde Jesucristo y sus discípulos, ahí en Mateo 16, visitó esa zona donde le preguntó a sus discípulos quiénes creen que yo soy, y ahí fue donde Pedro reconoció que él era el Mesías venidero. Pero lo importante acá es que Jesucristo tenía que desenvolverse con mucho cuidado, porque tenemos a Herodes Antipas, que fue el que arrestó a Juan el Bautista y lo decapitó en esta zona, en el palacio de Macario, que estaba en esta zona al oriente del Jordán. Y muchas veces Jesucristo tenía que viajar para evitar las autoridades de Herodes Antipas, que también estaba receloso de lo que estaba haciendo Jesucristo, y no solo Juan el Bautista. En cambio, Filipo no era hostil de la misma manera, había más libertad, por eso Cristo a veces venía a esta zona con sus discípulos. Pero aquí podemos ver que él vivía en una zona dividida, gobernada, sí, por encima de todo, por el César en Roma, pero con estos 2 gobernantes locales que eran descendientes del rey Herodes, y de esta otra zona que tenían se llaman prefectos romanos, como Poncio Pilato y otros que gobernaban esa zona. Entonces es importante darse cuenta la división que había aquí, la parte geográfica. La zona de Decápolis era una zona de gentiles,
también gobernada por los romanos, pero la palabra Decápolis tiene que ver con 10 ciudades que fueron fundadas, y ahí es donde se establecieron veteranos romanos, hombres que habían sido soldados y después le dieron este territorio. Y aquí tenemos ese pueblito de Gadara, de ahí vienen los gadarenos. ¿Se acuerdan que tenían todos esos cerdos que cuando el endemoniado Cristo expulsó los espíritus, entonces entraron en todos esos cerdos y se desempeñaron por aquí en un precipicio al mar de Galilea, donde todos esos cerdos se ahogaron. Pero aquí podemos ver por qué decía que eran gentiles y por qué estaban cultivando ese hato de cerdos. Eso nunca hubiera pasado en esta zona con los judíos a cargo, pero en esta Decápolis era una zona independiente, gobernada por los romanos y con muchos veteranos romanos a cargo de estas distintas ciudades. Y aquí en el sur tenemos a Idumea, que era la zona donde habían estado antes los edumeos, del pueblo de Edom. Y esta zona también era independiente, ya no era parte de Israel, pero sí con mucha influencia judía, porque los judíos habían conquistado esta parte hasta que los romanos se apoderaron de esta área. Pero, por ejemplo, el rey Herodes era idumeo, pero su familia se había convertido al judaísmo, entonces fue tolerado como rey, porque sí era de la religión judía, pero no de origen israelita, era origen idumeo. Eso es como nos ayuda un poco a entender la geografía, todo lo que estaba sucediendo en los tiempos de Cristo. Aquí vemos otra vez las dos principales carreteras. La carretera real que había comentado desde Damasco iba hasta Egipto y Arabia. Esta era la carretera de especias, donde no se acercaban al mar, sino que venían por la parte interior. Y aquí teníamos lo que se llama la vía Maris, la vía del mar. Y noten acá, esto también seguía hasta Egipto. Pero acá en esta zona costera, cuando subía, llegaba a Capernaum, aquí en la zona del mar de Galilea. Y después subía al norte. Y hay algo muy importante que debemos entender sobre esta vía Maris. Y aquí podemos ver que la zona de alrededor del mar de Galilea tenían a 5 distintos pueblos. En el sur tenían a los samaritanos. ¿Se acuerdan que Cristo fue cuando Juan el Bautista fue apresado por Herodes Antipas? Él estaba a cargo de toda esta zona y Cristo se vino por la parte de los samaritanos para llegar hasta Israel. Los samaritanos eran una mezcla de asirios y otros pueblos que habían poblado y habían aceptado a medias las enseñanzas bíblicas. Pero ellos no se identificaban con los judíos
y eran rivales del pueblo judío. Cristo tuvo que tratar con los samaritanos. Aquí vemos el pueblo donde Cristo se crió, Nazaret. Y entonces en la zona de Tiberias, alrededor del lago Galilea, en esta zona estaban los herodianos. ¿Por qué? Porque Tiberias era la capital donde el rey Herodes Antipas tenía su trono. Y este era el gobierno de Herodes Antipas y tenía gran apoyo. Aquí los judíos, muchos de ellos trabajaban para el gobierno. Por eso es que Cristo no vino a estas partes del lago. No habían gente interesadas. Pero donde habían muchos judíos piadosos, estaban en la zona de Capernaum. De aquí viene Magdala, María Magdalena es de Magdala. Y este pueblo sí era muy religioso. Muchos de ellos habían poblado estas tierras unos siglos antes, cuando ellos habían visto la corrupción de los sacerdotes en Jerusalén, en Judá, habían visto un sistema que ya se había corrompido, se vinieron a esta zona y ellos tenían gran esperanza en la venida del Mesías. Y por eso aquí en esta zona al oriente de esta valle de Jordán estaban los celotes. Estos eran fanáticos nacionalistas. Querían expulsar a los romanos. Y al sur tenemos otra vez Decápolis, la zona de Decápolis, con los paganos, con los cerdos y todo eso. Entonces ellos eran un grupo independiente. Aquí tenemos lo que es una representación del pueblo de Nazaret en los tiempos de Cristo. Un pequeño valle, probablemente calculan que vivían unas 200 personas. Entonces Cristo no solo nació en una forma muy humilde, sino también donde se crió era una área muy humilde. Aquí vemos cómo ellos cultivaban las viñas y aquí tienen las uvas que aquí la aplastaban y aquí pueden ver un surco donde terminaba el jugo de la uva. Aquí vemos las canastas de uvas, aquí vemos más de estas viñas, personas cultivándolos. Entonces ellos aprovechaban las laderas para cultivar uvas, pero el pueblo en sí no era muy grande. ¿Y qué nos dice Mateo 13, versículo 58? Mateo 13, versículo 58, habla de Jesucristo y dice, y no hizo muchos milagros allí por la falta de fe que había. Las personas se habían familiarizado con Jesucristo y no podían creer que él era el Mesías. Y de hecho, ahí en Lucas capítulo 4, del 16 en adelante, cuando dice que él entró en la sinagoga de Nazaret y empezó a hablar y dijo que en este día se han cumplido estas palabras y que entonces les dice a ellos que él era el Mesías esperado.
y en vez de alabarlo, habían visto milagros, igual se sintieron insultados por algunas cosas que ellos intuyeron que había dicho y trataron de llevarlo aquí a una zona en alto, en una de estas colinas, y lanzarlo de ahí para luego apedrearlo, pero dice que se escapó de en medio de ellos. Y lo importante aquí, volviendo a este mapa, donde tenemos a Nazaret, este pequeño valle que podemos ver, él no pudo hacer una gran obra. Las personas no creían en él, a pesar de todo lo que hacía en medio de ellos. Por eso hay un término, hay un dicho en inglés que dice la familiaridad produce el desprecio. Demasiado familiaridad tenían de Jesucristo y lo despreciaron. Entonces él se fue y estableció su jefatura en Capernaum. ¿Y por qué es eso importante? Porque es vía Maris, esa carretera subía por acá y llegaba a Capernaum y después se iba al norte. Este era un centro comercial, gubernamental y también lleno de judíos piadosos. Había mucha gente que venía a esta zona. Y por eso uno de los discípulos de Jesucristo, Mateo, que vivía en Capernaum, decía que él era publicano, que significaba un contador público para los romanos. ¿Y por qué? Porque había mucho comercio. Este era un centro comercial y también de impuestos. Por eso, en vez de Cristo tener que ir a tantas personas, el hecho es de que muchas personas venían a Capernaum. Y aquí, esto es un gráfico de cómo podía haberse visto por los fragmentos arqueológicos que se encuentran. Todavía se puede divisar que habían estos muelles, quedan todavía muchas de las piedras de estos muelles. Y sabemos que los discípulos de Jesucristo eran muchos de ellos pescadores. En una zona de gran comercio. Aquí al fondo tenemos lo que era la sinagoga de Capernaum, que todavía los fundamentos, los cimientos de esa sinagoga se pueden ver. Yo lo vi con mis propios ojos. Después construyeron otra sinagoga hecha más de mármol y también de piedra de cal, que es blanca, muy hermosa, pero debajo se ve los cimientos de la piedra negra que tenían en esa zona de basalto. Y después pusieron los cimientos para esta nueva sinagoga. Así que aquí es donde Jesucristo deambulaba, enseñó, era la jefatura de él y pudo atender a muchas personas durante esos 3 años y medio de su ministerio. Muchos de los viajes que tomó era con uno de estos barcos que cruzaban el mar de Galilea y llegaban a otras áreas. Predicaba a veces en las orillas de toda esta zona y las personas se sentaban
en el pasto. Pero es una buena representación de lo que eran esos tiempos de Jesucristo. Bueno, de los evangelios, la geografía ya se menciona, tenía gran parte que ver con esta zona de predicación y desde luego podemos ver acá que se desarrolla desde el lugar de Nazaret. Aquí tenemos a Jerusalén, todo el ministerio de Jesucristo. Solamente fueron como unos 150 kilómetros de largo que él desempeñó la gran mayoría de su ministerio. Volviendo acá, se puede ver que Capernaum, ya cubrimos Magdala, Genazaret, Tiberias, el centro del gobierno romano en ese entonces, Nazaret, Caná, donde hizo el primer milagro. Y cuando Jesucristo va a Jerusalén, en la última Pascua, donde él cumple su misión. Esa es entonces la geografía básica de los evangelios que ya hemos cubierto. En el libro de los Hechos, después de que se establece la iglesia en Jerusalén, son a través de los viajes del apóstol Pablo que se extiende el evangelio más allá de Jerusalén y de la zona de Samaria hacia el resto del mundo. En este primer viaje de Pablo, él se ubica en esta zona de Antioquía. Esta era una ciudad próspera, había muchos hermanos ahí, se había formado una iglesia y de allí encomendaron a Pablo y a Bernabé con sus ayudantes a hacer este primer viaje misionero. Entonces ellos viajan de Antioquía y se van a la isla de Chipre. Esta era la zona donde había nacido Bernabé. Él conocía muy bien Chipre. Entonces ellos aquí logran que hubiesen algunos convertidos en esta isla y de aquí se van a la zona que hoy día se llama Turquía. En uno de los mapas bíblicos se llama Asia Menor, pero es lo que hoy día se encuentra Turquía. Se van a esta zona de Perge, luego suben acá a la zona de Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Esta era la zona de valles en el centro de Turquía. Como ven, es muy montañoso alrededor, pero esta era la zona muy poblada. Entonces aquí fundan varias iglesias antes de regresar entonces a Antioquía. Este primer viaje, el apóstol Pablo ahí en Hechos 11, parten y los siguientes 2 capítulos tienen que ver con ese primer viaje misionero de Pablo. El segundo viaje es más largo. Ya hay iglesias en toda esta zona que Pablo había desarrollado. Y entonces, en este segundo viaje, Pablo desde Jerusalén
parten y se van a la zona de Antioquía, se juntan con los hermanos allá, visitan la ciudad de Tarso, donde Pablo nació. Él dice que él nació en Tarso, que también es parte de esta Asia Menor. Van a Derbe, a Listra. Es en Listra donde se encuentran con este joven que se llama Timoteo y que ahí después lo usan como un asistente ministerial. Siguen a Iconio, Antioquía de Pisidia y a Troas. Entonces Pablo pensó que había cumplido bastante, iban a seguir desarrollando toda esta zona, lo que es Turquía, pero ahí es donde Dios le da una visión y le dice, no, es necesario que vayas a Macedonia. Y en esa visión nocturna, Pablo recibe las instrucciones. Entonces, en vez de regresar, se va a Filipos. Esta es la zona de Macedonia, que es la zona de Grecia septentrional. En Filipos se establece una iglesia, visita Anfípolis, Tesalonia, también se dice Berea, con los bereos, viaja a Atenas, ahí en el capítulo 16 y 17 de Hechos, vemos esos viajes, y finalmente a Corinto, donde se funda una iglesia muy grande. Y de ahí tenemos varias de las epístolas que Pablo le escribe a los corintios, igual que envía epístolas a los tesalonicenses. Y aquí en Filipos, ¿cuál es la epístola? La epístola a los filipenses. Entonces ahora no es solo Turquía, como en el primer viaje misionero que cubrió Pablo, sino ahora se incluye Grecia. Y con eso el idioma griego es hablado en la gran parte de este mundo, mucho más que el latín romano. Y por eso las epístolas serían escritas en griego a estos pueblos. Y luego de Corinto, Pablo regresa a Asia Menor, esta zona de Turquía, y ahí en Éfeso también establece una iglesia grande, pasa bastante tiempo y luego regresa a la zona de Jerusalén para consultar con los apóstoles, coordinar todas las cosas. Pero ahí él está sembrando las semillas de las verdades de Dios por toda esta área. Pablo tendría un tercer viaje misionero. Y aquí, en este tercer viaje, prácticamente repite toda la ruta de los dos viajes anteriores. De Jerusalén, parte después de viajar a Antioquía, aquí parte en este tercer viaje misionero. Viaja a su ciudad natal de Tarso, Derbe, Listra, ahí es el hogar de Timoteo, Iconio, Antioquía de Pisidia, pasa por Éfeso, Esmirna, esta es una iglesia que funda, Pérgamo es otra iglesia que funda, vuelve a Troas,
Y de ahí entonces se va a Neápolis, Filipos, los filipenses, Anfípolis, Tesalónica, Berea, y entonces sigue acá a Corinto y después regresa por todas estas otras ciudades y baja a Asón, Mitilene, Mileto, Rodas, la isla de Rodas, que tenía esa famosa estatua de Rodas, Pátara, y entonces se va a Tiro, Ptolemaida, Cesarea y Jerusalén. Ese sería el tercer viaje, el que se lleva a cabo. Otra vez, todo esto se encuentra en estos capítulos de Hechos, capítulo 18, 19, 20, hasta que llega a Jerusalén. En el capítulo 21 se junta con los ancianos y les explica a todas las iglesias que se han formado y que eran iglesias mezcladas con judíos y gentiles, y que Dios estaba bendiciendo la obra y que tenían el Espíritu Santo y que estaban creyendo las mismas verdades. Y los ancianos en Jerusalén, con Santiago encabezándolos, aceptaron a Pablo. Y Pablo no estaba cambiando las doctrinas. Se seguía guardando el sábado, las fiestas santas, se seguía creyendo en los alimentos limpios. Nadie estaba comiendo animales inmundos. Lo importante es que ya no era necesario circuncidar a los gentiles, ni someterlos a las leyes rituales. Ellos no tenían que estar purificándose, no tenían que estar tampoco ofreciendo ofrendas, porque no podían ellos ir al templo de Jerusalén como incircuncisos. Pero eso tenía que ver con las leyes rituales, no tenía que ver con los 10 mandamientos y con guardar el sábado y las fiestas santas de Dios. Este sería el tercer viaje que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero todavía tenemos un cuarto viaje del apóstol Pablo. Y ese sería el último viaje que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí es cuando el apóstol Pablo es arrestado. Estos son los últimos capítulos, prácticamente del capítulo 24, 25 hasta el 28. Y es en Jerusalén cuando Pablo trae a uno de sus compañeros que no era circuncidado y que acusan a Pablo de haberlo introducido en la zona del pueblo judío, de la parte del templo, que era falso. La Biblia explica que este hombre no había entrado, pero acusaron al apóstol Pablo y entonces vino esta revuelta y este motín que los soldados romanos tuvieron que proteger a Pablo, y cuando él les mostró que él era ciudadano romano, tenían que protegerlo y lo llevaron a la zona de Cesarea, donde estuvo unos 2 años encarcelado allí. Y al final él apela a César y entonces lo van a llevar a Roma. Y ahí entonces parten en un avión, en un barco que de Cesarea lo llevan aquí a la zona de Sidón. Él está como prisionero, guardado por un centurión.
junto con otros. Y de ahí entonces se van a la zona de Licia. Como pueden ver, los barcos en ese entonces no cruzaban el Mediterráneo, porque la zona central del Mediterráneo era muy turbulenta. Entonces tenían que viajar lo más cerca a las costas y a las islas, porque cuando surgían esas tremendas tormentas, por lo menos podían buscar un puerto. Pero tardaba mucho más. Y entonces ya la temporada de viajes estaba terminando. En octubre prácticamente se cerraba el Mediterráneo por el invierno, cuando aumentaban las tormentas, y esto era un periodo que decía que ya había pasado, como dice Lucas en el libro de los Hechos, el ayuno, hablando del día de expiación. Y por eso es que ya se está volviendo más tormentoso y mucho más peligroso el Mediterráneo. Y de ahí se van acá a Rodas y se arriesgan en el buque que era de granos, querían llegar a Roma y llegan a esta zona de Creta, en esta isla. Se quedan por un tiempo y entonces el capitán decide arriesgarse a atravesar mar adentro. Pablo le ruega que no lo haga y le advierte que las cosas no van a ir bien, pero el capitán romano no escucha y entonces acá en esta área son abatidos por un viento huracanado que los deja a la deriva y ellos llegan a la isla de Malta, donde naufragan y tienen que entonces nadar hasta la orilla y ahí entonces son acogidos, esperan un tiempo hasta que pueden tomar otra nave que llegan a la zona aquí de Sicilia y pasan por este estrecho de la Bota de Italia hasta Roma y en lo que se llama las tres tabernas, que sería el lugar donde está el camino. Y ahí en Romanos, libro de Romanos, vemos que hay una iglesia. En Hechos 28 llega a Roma y ahí está él en arresto domiciliario por 2 años y puede recibir a la persona como ciudadano romano. Por lo menos podía ser atendido, podía tener un siervo con él, podía dictar cartas y muchas de las cartas a estas otras áreas fueron hechas desde Roma. Entonces, con esto terminamos lo que es el libro de los Hechos y obviamente muchas de las epístolas que fueron despachadas ahora conocen un poco más la geografía de esta zona del mar Mediterráneo. Y para finalizar, tenemos el último libro de Apocalipsis con la geografía de estas 7 ciudades mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Tenemos aquí a Éfeso, que era una de las ciudades principales. De hecho, aquí es de donde el apóstol Juan tenía su jefatura y él fue desterrado a esta isla, inmediatamente al oeste de Éfeso, que se llama la isla de Patmos. Y de ahí escribió esta epístola, porque
Juan todavía tenía gran influencia en esta zona de Turquía. Sabemos que habían áreas donde ya no estaban prestándole la atención al apóstol Juan, pero sí acá hay 7 iglesias. Y lo interesante de esto es que era una antigua ruta postal. Entonces, como lo hizo Jesucristo, dictando esto y que enviándoselo a Juan, era la revelación de Dios Padre recibido por Jesucristo, entregado a un ángel y dictado a Juan. Entonces, esta epístola del libro Apocalipsis fue enviado a estas 7 iglesias. Y era fácil hacerlo, porque otra vez había una ruta romana en la cual el correo pasaban por esas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces no es casualidad que se mencionan a estas 7 iglesias. Y en Apocalipsis 16 se menciona ya la reunión de las naciones en Armagedón, que es esa llanura de Esdraelón que mencioné antes. Nazaret estaba solamente un poco al norte, el monte Tabor, que es donde murió Saúl, el rey Saúl, y esta es la parte donde se reunirán las naciones. Entonces tenemos geografía bíblica, aún en el libro Apocalipsis, que es importante entenderlo y no descuidarnos de todo lo que Dios está revelando. Aquí está otro mapa. Ahora lo estamos viendo del mar Mediterráneo y podemos ver cuando nos dice que se reunieron todos los ejércitos en este valle. ¿Por qué es importante? ¿Pueden ver algo interesante? Ya sabemos, hemos repasado esta zona de Jordania, la zona de Transjordania. Ven las montañas que son muy altas por esta zona. Aquí tenemos el valle, aquí tenemos un poco del mar de Galilea, aquí vemos el valle de Jordán, del Jordán, hasta el mar Muerto. Y noten que este valle es el único valle que cruza completamente hasta el río Jordán. Y de hecho, pueden ejércitos venir del este y cruzar y juntarse en todo este tremendo valle que hay. Y ahí dice que va a reunir a todas las naciones. Bueno, obviamente hablando de una representación, los ejércitos que van a venir contra Jesucristo. Aquí está el lugar de Megido, de ahí viene la palabra Armagedón, que tiene que ver con el monte de Megido, donde había una fortaleza. Hoy día uno puede visitar y ver esa misma fortaleza de Megido que hay. Y por acá, ¿cuántos buques van a llegar? Y esta es el área donde se van a juntar porque saben que Jesucristo viene un poquito acá, a esta zona, y va a estar descendiendo, y entonces de este valle van a llegar hasta Jerusalén. Pero este es el valle de reunión, no es el valle donde van a librar la batalla. Esto no dice la Biblia, sino que lo reunió en este valle. Y es el valle más grande que hay en esa zona de Israel. Pueden ver aquí está Nazaret, en esta vallecito, mirando hacia este valle.
el monte Tabor, donde otra vez tuvieron las batallas ahí, Saúl y sus hijos, y muchos otros también. Esta es la montaña de Carmel. Aquí es donde Elías venía de esta zona del monte de Carmelo, se dice. Bueno, hermanos, espero que hemos pasado por los evangelios, por el libro de los Hechos, lo que son las epístolas, las distintas ciudades donde esas epístolas fueron enviadas, para que tengan una idea más gráfica de lo que es la geografía bíblica y que todo tiene importancia para mejor entender la Biblia como Dios nos la reveló, de acuerdo con la geografía que hemos estudiado hoy. Desde luego que la geografía más importante es cuando Jesucristo vuelve y Él va a aplanar tantas cosas, pero Jerusalén va a ser el centro y vendrán todas las naciones y aprenderán más de cómo Dios no hace nada al azar, sino que ha planificado todo meticulosamente, porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión y hace todas las cosas en orden, en forma decente. Esta es la segunda clase sobre la geografía bíblica. Ha sido un gusto estar con todos ustedes para estas primeras clases de estas conferencias que estamos llevando a cabo. Que Dios esté con todos ustedes. Mucho cariño a todos.